Decían que se bañaba en sangre, que sus manos estaban tan rojas como sus vestidos, que en las noches de invierno los gritos de las criadas atravesaban los muros del castillo. Elizabeth Bathory se convirtió en símbolo del horror, una noble que habría cambiado el perfume por carne viva y los espejos por cadáveres de muchachas. Pero, ¿era realmente una asesina en serie? ¿O simplemente una mujer demasiado poderosa para la comodidad de los hombres que la rodeaban? Entre rumores de brujería y acusaciones de tortura, la Hungría del siglo XVII organizó un juicio oscuro, donde los crímenes quizás fueran reales, pero la verdad quedó enterrada junto a los huesos. Y si tú, como yo, disfrutas de historias reales que desafían lo que los libros nos cuentan, suscríbete ahora para no perderte los próximos videos. Y dime en los comentarios desde qué país estás viendo. Siempre leo, porque cuando la sangre corre en el castillo no siempre es por la espada. A veces es por la codicia, y las sentencias más grandes de la historia no se pronunciaron en voz alta, sino susurradas tras puertas cerradas. Elizabeth Bathory no era cualquier doncella de castillo. Era heredera de un imperio familiar que mezclaba linajes reales con rumores de hechicería. Hija de aristócratas poderosos, sobrina de generales influyentes, no aprendió a bordar, aprendió a mandar. A los 13 años ya hablaba alemán, húngaro y latín. A los 15 sabía moverse entre alianzas políticas como quien baila sobre espadas. Se casó joven con un hombre igualmente noble, Ferenc Nadasdy, conocido como el héroe negro de Hungría. Y mientras él luchaba contra los turcos en el frente, ella administraba las tierras y a los siervos con mano firme. Una mujer del siglo XVII gobernando sola más de 17 aldeas. Su inteligencia era admirada, su frialdad temida, pero había algo en su mirada que incomodaba. Un gesto de altivez que no perdonaba errores. Una mujer instruida, rica y demasiado poderosa para el gusto de sus enemigos. Y en aquella época, una mujer así no era respetada. Era vigilada, observada, esperada en su caída. La sangre, dicen, vendría después, pero la incomodidad ya había sido derramada desde la cuna. Al casarse con Ferenc Nadasdy, Elizabeth no solo unió dos linajes nobles, se convirtió en la mujer más poderosa de Hungría. Ferenc era un héroe de guerra, famoso por su crueldad en batalla, pero en casa, quien mandaba en los castillos, las finanzas y los campesinos, era ella. Y esa autonomía, en aquellos tiempos, era más peligrosa que cualquier espada. Mientras su esposo lideraba campañas contra los otomanos, Elizabeth administraba por su cuenta propiedades que abarcaban decenas de pueblos. Juzgaba disputas, cobraba impuestos, organizaba cosechas y supervisaba la educación de los siervos. Era temida por su inteligencia meticulosa y respetada por su firmeza. Y fue justamente esa capacidad de gobernar, sin depender de ningún hombre, lo que empezó a incomodar. El castillo de Chachtiche, su residencia principal, no era solo una fortaleza. Era un centro de decisiones, y más que eso, era símbolo de una mujer que no solo heredó poder, sino que lo ejercía con autoridad incuestionable. Caminando por los salones de piedra con vestidos oscuros y una mirada afilada, Elizabeth inspiraba rumores que se esparcían como hongos por los pasillos. Hechiza, manda demasiado, es peligrosa. Ante la ausencia de Ferenc, las miradas se volvían hacia ella con inquietud. Nobles vecinos temían que sus esposas la admiraran. Clérigos murmuraban sobre su ascendencia protestante en una región mayoritariamente católica. Y subordinados varones se resentían por recibir órdenes de una señora que no bajaba la voz ni ante amenazas. El matrimonio, en vez de domarla, sirvió como escudo para que ella creciera, y con eso atrajo la atención de quienes no toleraban ver a una mujer al frente de una máquina política, económica y cada vez más solitaria.
porque con el tiempo Ferenc empezó a enfermar. Y con su ausencia prolongada, Elizabeth no solo asumió el control total, también se vio aislada en la cima de una pirámide rodeada de ojos que deseaban verla caer. Ojos que, en lugar de enfrentar su fuerza, comenzaron a tejer un plan más eficaz: desacreditarla. ¿Y cómo se destruye a una mujer que gobierna con más competencia que los hombres que la rodean? Convirtiendo su disciplina en sadismo, su silencio en misterio y sus castillos en escenario de pesadillas. Por fuera, el castillo de Chachtisé aún mostraba poder, pero por dentro algo había cambiado. El silencio en los pasillos ya no era señal de orden, era el vacío dejado por voces que no regresaron. Criadas jóvenes, casi siempre campesinas sin apellido, comenzaban sus días bajo órdenes estrictas y desaparecían sin dejar rastro. Al principio, los rumores eran susurros. Se fue. Huyó con un soldado, volvió a su aldea. Explicaciones vagas, dadas por criados mayores, resonaban entre los muros como excusas recicladas. Pero las madres lo notaban, las vecinas se daban cuenta. La lista de nombres que no regresaban a casa crecía, y ninguna explicación parecía lo suficientemente honesta. Entonces comenzaron los testimonios. Una lavandera juraba haber visto a una criada siendo cargada, inconsciente, hacia el fondo del castillo. Un muchacho que entregaba leña contó haber escuchado gritos ahogados provenientes del ala superior. Algunas jóvenes volvieron a sus aldeas, pero con marcas en el rostro, dedos faltantes o los ojos vacíos, y ninguna hablaba. El miedo cosía sus bocas con un hilo invisible. Elizabeth, hasta entonces, mantenía su postura firme e intocable. Para la aristocracia era impensable cuestionar a alguien de su estatus sin pruebas, y la sangre campesina, en aquella época, no pesaba en los tribunales. La justicia era para quien podía pagarla, y las niñas desaparecidas no tenían monedas, ni voz. Pero lo que antes era murmullo, comenzó a ser ruido. Un sacerdote se negó a escuchar la última confesión de una criada y decidió escribir una carta. Un funcionario del rey, de paso por la región, notó el movimiento inusual de ataúdes siendo transportados de noche, y aunque la familia Bathory era poderosa, había un límite para cuántas muertes silenciosas podían ser ignoradas. El castillo de Chachtisé, que antes simbolizaba orden y autoridad, ahora olía a miedo. Y los pasillos que antes resonaban con pasos de poder comenzaron a esconder las sombras de un secreto que crecía como moho en piedra antigua. La nobleza empezó a inquietarse, no por compasión, sino por cálculo. Si los rumores se confirmaban, si Elizabeth era expuesta como algo más que una viuda severa, sus rivales tendrían el pretexto perfecto para arrebatarle todo lo que poseía. Tierras, títulos, influencia. No bastaba con encarcelarla. Había que destruirla. Y fue así como, frente a un rastro de sangre y silencio, el rumor dejó de ser murmullo. Se volvió argumento. Y Elizabeth Bathory, antes señora de un imperio, empezó a ser retratada como asesina. O peor, como una vampiresa con vestido noble. Mientras las aldeas murmuraban y los nobles observaban en silencio estratégico, algo más profundo comenzaba a instalarse: el miedo. No un miedo común, sino ese que paraliza, que susurra que hay algo terriblemente mal, incluso cuando no puede probarse. El castillo de Sheite, antaño símbolo de civilización y nobleza, ahora era llamado por los campesinos Castelli Asicoliok, el castillo de los gritos. Porque en las madrugadas más frías, cuando la niebla cubría los campos y los vientos cruzaban los bosques, se oían sonidos que escapaban por las ventanas altas. El chasquido de cadenas, el llanto ahogado de mujeres y a veces el grito seco de quien sabía que nadie vendría a ayudar. Dentro de los muros, los pasillos se convirtieron en senderos de susurros. Los sirvientes antiguos evitaban el tercer piso.
Algunos criados, al ser despedidos, desaparecían en el camino de regreso. Otros, al ser interrogados, temblaban antes de la primera pregunta. Era evidente, algo se ocultaba, y el propio silencio era la confesión. Pero ¿quién se atrevería a enfrentar a Elizabeth Bathory? Ella era más que una condesa. Era heredera de uno de los linajes más poderosos de Hungría, con lazos que llegaban hasta el trono. Poseía castillos, tierras, ejércitos privados y, más que nada, una red de aliados políticos que la protegían como una muralla invisible. Clero, jueces, oficiales, todos sabían que meterse con Elizabeth era declarar la guerra a la propia aristocracia. Aún así, los susurros se transformaban en relatos. Un sacerdote describió niñas colgadas como animales de carnicería. Un joven escudero que huyó del castillo de noche dijo haber visto a una criada sumergida en un tonel hasta que dejó de moverse. Ninguna de estas denuncias llegaba formalmente a la corte, pero circulaban, alimentando la incomodidad, la duda, la inquietud. Elizabeth, por su parte, parecía intocable. Iba a misa con el rostro sereno, donaba a conventos, recibía visitas diplomáticas con sonrisa contenida y voz firme. Pero tras bastidores aumentaba el número de empleados, más jóvenes, más vulnerables. Siempre mujeres. El miedo ya no era solo de los sirvientes. Comenzó a alcanzar a los nobles vecinos. Algunos rechazaban invitaciones a banquetes en el castillo. Otros se mudaban discretamente lejos de las propiedades Bathory. Y había quienes comenzaban a guardar registros, nombres, fechas, rumores anotados en diarios escondidos. No por valentía, sino por precaución, porque algo estaba por suceder, y todos lo sabían. Cuando los muros finalmente cayeran, lo que saldría no sería solo un escándalo, sería una verdad tan grotesca que hasta el poder tendría que fingir indignación, aunque hubiera sido cómplice todo el tiempo. Lo que ni los gritos nocturnos, ni los cuerpos desaparecidos, ni los susurros en los pasillos lograron hacer. Una joven de rostro marcado por el terror lo consiguió con pocas palabras. Escapó. Nadie sabe con certeza cómo. Tal vez un guardia se distrajo. Tal vez una puerta quedó entreabierta. O quizás la propia Elizabeth creyó que esa muchacha no sobreviviría. Pero sobrevivió. Con heridas abiertas en los brazos, los pies sangrando y el vestido aún empapado de algo que no era solo agua. Caminó. Se arrastró hasta la puerta de un convento y cayó. Las monjas, al abrir las puertas, no vieron solo a una criada. Vieron un secreto que ya no podía seguir enterrado. La muchacha fue acogida, cuidada, alimentada, y cuando tuvo fuerzas para hablar, lo que dijo rompió el silencio. Describió el frío de las piedras donde era dejada desnuda. Habló de alfileres clavados bajo las uñas, de agua hirviendo vertida lentamente, de cortes, hechos no para matar, sino para mantener el sufrimiento latiendo. Y de la risa, siempre la risa, porque según ella, Elizabeth lo observaba todo desde arriba, como si presenciara una ópera, fría, compuesta, impasible. Las palabras de la criada hirieron más que cualquier arma, porque ya no eran rumores, eran memorias vivas. Y esta vez, quien escuchó no pudo guardar silencio. Se notificó al obispo local, y con él llegaron los ojos de la corona. Pero había un problema. La joven no tenía pruebas, ningún testigo, ningún nombre para confirmar. Solo sus cicatrices, que para algunos eran evidencia, para otros un montaje bien planeado. Entonces comenzó un juego de fuerzas. De un lado, la maquinaria de la iglesia y la política intentando mantener todo bajo control. Del otro, una simple criada diciendo haber visto el infierno dentro de un castillo noble. Los interrogatorios comenzaron en secreto. Las autoridades sabían que, si aquella historia era verdadera, sería el escándalo del siglo.
Pero si era falsa, sería un ataque cruel contra la mujer más poderosa de la región. Fue a partir de ese testimonio que se abrió la primera grieta en el muro. Se empezó a interrogar discretamente a los sirvientes. Algunos negaron todo, otros vacilaron, uno que otro confirmó. Pero incluso entre quienes hablaban había miedo, mucho miedo. Porque decir la verdad significaba enfrentar a un hombre que atravesaba generaciones, un escudo que sellaba tratados de guerra. Elizabeth Bathory no era solo una condesa, era una institución viva, y exponerla sería como declarar la guerra contra la propia nobleza húngara. Pero ya era tarde. La criada había hablado, y con ella los fantasmas comenzaron a salir del castillo, uno, por las grietas de la historia, por las páginas olvidadas, y por los ojos de quienes aún hoy, siglos después, se preguntan, ¿qué es más aterrador, la crueldad de una mujer o la estructura que la protegió durante tanto tiempo? La confesión de la criada había roto el cerco de silencio. Pero lo que vendría después no sería justicia, sería una danza de intereses. El rey Matías II, presionado por la Iglesia y la creciente inquietud popular, no pudo ignorarlo. Nombró a un grupo de nobles para liderar la investigación, hombres influyentes, políticos experimentados, pero también ambiciosos. Y fue entonces cuando el juicio comenzó a confundirse con la herencia. Elizabeth no era solo una condesa sospechosa de crímenes. Era dueña de más de 600 propiedades esparcidas por territorios que hoy corresponden a Hungría, Eslovaquia y parte de Rumanía. Sus tierras eran fértiles, sus minas lucrativas. Cualquier condena no era solo una sentencia, era una redistribución de poder. Mientras el grupo de investigadores partía hacia el castillo de Cheste, algo más silencioso viajaba con ellos. La promesa de que, si Elizabeth caía, algunos de ellos ascenderían. Su nombre ahora oscilaba entre acusaciones y ambiciones. Las primeras diligencias fueron discretas. Se convocaron sirvientes en secreto. Se abrieron habitaciones selladas, diarios, cartas, objetos. Todo era recolectado. Pero no todo lo que se encontraba era confiable. Y no todo lo que se presentaba era real. Algunos testimonios que surgieron contenían detalles demasiado grotescos para ser espontáneos. Parecían diseñados a medida para provocar horror. Se empezó a contar no decenas, sino centenas de víctimas. Con cada nuevo testimonio, el número crecía como un río sin orillas. 150, 200, 300, hasta superar las 600. Pero ningún cuerpo fue exhumado, ningún osario fue presentado oficialmente, ninguna prueba física fue divulgada. La versión oficial ganaba fuerza, pero también se volvía cada vez más difícil de confirmar. Los interrogatorios se realizaban bajo tortura. Algunas confesiones provenían de criados que esperaban a cambio protección o recompensa, y los propios nobles responsables del proceso ya discutían entre ellos la repartición de las tierras confiscadas. Mientras tanto, Elizabeth permanecía dentro del castillo, vigilada, pero aún no condenada. La condesa, según los relatos, se negaba a hablar. No pedía perdón, no lloraba, no suplicaba, solo esperaba, con la misma frialdad que la había hecho temida por toda la nobleza húngara. Y cuanto más pasaba el tiempo, más se desdibujaba la línea entre verdad e interés. ¿Era posible que Elizabeth hubiese cometido crímenes? Sí, pero también era posible que parte de las acusaciones hubiese sido exagerada, manipulada o incluso inventada para justificar lo que ya estaba decidido, su caída, porque ya no se trataba solo de castigar a una criminal. Se trataba de derribar a una mujer que poseía más tierras que muchos hombres de la corte, de silenciar una voz que no pedía permiso para mandar, de transformar el horror en una justificación política. La investigación secreta, que prometía justicia, empezaba a parecer más bien un guión bien montado.
y Elizabeth, culpable o no, ya estaba rodeada por lobos, que veían en ella más que a una asesina, veían una oportunidad. La acusación era monumental, los testigos numerosos, los relatos sangrientos, y aún así Elizabeth Bathory jamás pisó un tribunal. No hubo jurado, no hubo público, solo puertas cerradas, papeles firmados y una decisión escrita antes de que ella pudiera siquiera responder. Mientras los nobles discutían cifras y los herederos ya calculaban las tierras, la mujer acusada de ser el mayor monstruo de Europa era mantenida aislada en una de las torres de su propio castillo. Los guardias alimentaban rumores, los sirvientes murmuraban horrores, y el pueblo, ya contagiado por la fiebre de la narrativa oficial, pedía sangre, la suya, pero nadie quería escuchar su voz. La estrategia era sencilla. Cuanto menos hablara Elizabeth, más fácil sería moldear el mito. Sus supuestos cómplices, sin embargo, no tuvieron el mismo privilegio. Fueron juzgados en plazas públicas, en un espectáculo que se parecía más a un ritual de purificación colectiva. Sentencias rápidas, torturas expuestas, ejecuciones sin apelación. A 2 de ellos les arrancaron los dedos antes de lanzarlos vivos al fuego. Una criada fue decapitada y su cuerpo expuesto como advertencia. El mensaje era claro: quien se acercó a Elizabeth murió con ella, y quien dudara de la narrativa podría ser el siguiente. Pero Elizabeth no fue tocada, no en público, no en plaza. Era demasiado noble para la horca, demasiado valiosa para una muerte rápida, demasiado peligrosa para una confesión. Su castigo sería el silencio, el olvido lento, la celda de piedra. La torre en la que fue encerrada tenía una pequeña abertura por donde pasaba la comida, sin ventanas, sin contacto con el mundo exterior. La mujer que gobernó vastas propiedades ahora vivía en menos de 4 metros cuadrados, condenada sin proceso, castigada sin defensa. Y aún así, nunca hubo una sentencia formal. Ninguna acta de condena fue publicada. Ninguna firma que confirmara su culpa definitiva. Era como si el juicio de Elizabeth Bathory hubiese ocurrido más en el teatro político que en la ley real. Como si su prisión fuese menos un castigo y más un acuerdo, porque mientras la torre la tragaba, los nobles celebraban nuevos títulos. Se reorganizaban los documentos de herencia, se redistribuían las propiedades, y la condesa, que un día dominó el paisaje de Hungría, ahora era solo una leyenda viva, encerrada entre piedras que escuchaban, pero no respondían. ¿Era culpable? El proceso nunca se esforzó por demostrarlo. Lo importante era que estuviera callada, que nunca más firmara un decreto, que nunca más mirara a un rey a los ojos, que su existencia se apagara lentamente, como un castigo que se repite con cada amanecer. Ese fue el clímax judicial, no el espectáculo de la justicia, sino la ausencia de ella. Un juicio donde la sentencia antecedió los argumentos, donde la verdad fue sepultada bajo intereses y la acusada se volvió prisionera de la versión que los vencedores eligieron contar. Durante siglos, la imagen de Elizabeth Bathory fue esculpida con sangre, no la que ella derramó, sino la que escribieron en su nombre. Pero las paredes de los castillos esconden ecos, y algunos de esos ecos sobrevivieron al tiempo, a la política y al miedo. En el siglo XIX, un investigador encontró cartas antiguas guardadas en un cofre de hierro en Bratislava. Eran correspondencias entre magistrados, copias de órdenes del rey Matías II y anotaciones de sirvientes que no fueron convocados a declarar. Uno de ellos, anónimo, escribió: «La señora es severa, sí, pero todos los señores lo son, y a nadie los llaman monstruos». Esas palabras simples resquebrajaban siglos de silencio. Otros relatos describían castigos rigurosos aplicados por Elizabeth, castigos físicos, aislamiento, humillaciones. Pero no había mención directa a baños de sangre ni a sesiones de tortura ritual.
Esas imágenes, que hoy forman parte del imaginario popular, solo aparecen en relatos obtenidos bajo tortura o décadas después del supuesto juicio. Aún más curioso fue el diario de una criada sobreviviente encontrado casi 300 años después en ruinas cercanas al castillo de Seite. En él habla de noches de miedo, pero no por manos de la condesa, sino por los espías enviados por el rey. Según su testimonio, los guardias que investigaban parecían más interesados en cartografiar las riquezas de la condesa que en proteger a sus empleadas. Poco a poco, las piezas se movían. Cartas entre nobles indicaban que los dominios de Elizabeth se habían vuelto estratégicos para el imperio Habsburgo, y siendo viuda, sin herederos varones y políticamente aislada, ella era el blanco perfecto. Un escándalo público era la solución ideal. Eliminaba a la figura y manchaba el nombre. Lo demás, la historia lo borraría, o casi lo borraría, porque los documentos olvidados, las anotaciones clandestinas y los susurros preservados en pergaminos prueban algo aún más perturbador, que la construcción de un monstruo puede ser tan meticulosa como la de una estatua, que las manos que escriben también saben manipular, y que a veces el verdadero crimen es ser mujer, poderosa, y no tener un rey que la proteja. Elizabeth pudo haber sido cruel, sí. Pero ¿qué noble de esa época no lo era? ¿Cuántos señores no tenían mazmorras, látigos, ejecuciones privadas? ¿Cuántos príncipes no comandaban horrores en nombre del orden? La diferencia de Elizabeth era otra. Estaba sola, sin marido, sin aliados, y rodeada de enemigos que sabían que al final la imagen de una mujer bañada en sangre vende más, y es más útil que la de cualquier señor feudal. El clímax emocional de esta historia no está en las muertes, en los gritos ni en las celdas. Está en el silencio, en el borramiento, en el hecho de que, siglos después, aún no se sabe si Elizabeth Bathory fue una asesina en serie o simplemente la mujer equivocada con demasiado poder en el momento equivocado. Después del escándalo, de los juicios en la sombra y de los rumores esparcidos como sentencia, Elizabeth Bathory desapareció, no de la memoria del pueblo, sino de la vista del mundo. Su castillo, que antes recibía embajadores, músicos y nobles, se convirtió en una prisión de piedra, y el cuarto donde fue encerrada no tenía puerta. Fue tapiado por fuera, como si el objetivo fuera enterrarla viva. Una rendija en la pared servía para empujar comida, y por esa misma abertura pasaban cartas que nadie respondía. Ninguna misa, ninguna visita oficial, ningún consuelo. Elizabeth, que alguna vez controló vastas regiones de Hungría, ahora solo escuchaba el sonido de sus propios pasos y el crujir de la madera húmeda. No hubo juicio público, pero sí castigo calculado, y tal vez más cruel que cualquier muerte rápida. Allí, en ese cuarto sin ventanas, vivió 4 años, 4 inviernos intensos, 4 veranos sofocantes, 4 calendarios enteros, donde la única compañía era el recuerdo de lo que un día fue. Su hija mayor intentó interceder. Se enviaron cartas a la corte, pero el rey Matías II, satisfecho con el embargo de las tierras y con la condena simbólica de la condesa, ignoró todas. La prisión de Elizabeth no era solo física, era política e histórica. Escribía pequeñas notas, diarios breves, anotaciones en servilletas de lino. Unos pocos sobrevivieron al tiempo. En ellos, Elizabeth no pide perdón, no admite culpa, pero tampoco niega el sufrimiento. En una de las últimas páginas encontradas dice: «El mundo no quiere saber quién fui, solo desea recordar lo que dice que soy». Era eso, la construcción de un símbolo. Una mujer rodeada de mitos, de horrores, de exageraciones, encerrada para siempre en el papel de villana. Una condena que superó la celda y se prolongó por los siglos.
En la madrugada del 21 de agosto de 1614, un guardia notó que el plato de comida de Elizabeth estaba intacto. Llamó a otros. Derribaron la pared. Y allí estaba ella, acostada con los ojos aún abiertos, como si esperara algo o a alguien hasta el final. Ningún testigo vio sus últimos minutos. Ningún sacerdote bendijo su cuerpo. Solo el silencio de la piedra y el olvido programado. Su entierro fue discreto, rápido y en lugar incierto. Algunos dicen que el pueblo local rechazó su cuerpo, temiendo que la tierra se contaminara con el mal. Otros juran que fue enterrada en secreto, como forma de impedir que su historia despertara simpatía con el tiempo. Pero lo que nadie pudo evitar fue el eco de su existencia, porque incluso encerrada, Elizabeth Bathory nunca fue completamente silenciada. Sus cartas, su ausencia en las audiencias, su final aislado, todo eso construyó no solo la imagen de una criminal, sino también la de una mujer borrada por conveniencia. Y hasta hoy, quienes visitan las ruinas del castillo de Seite dicen que su cuarto aún guarda un frío distinto. No el de la muerte, sino el del olvido, calculado, estratégicamente sellado con piedra. Lo que hoy se repite en libros, películas y series, la imagen de Elizabeth Bathory bañándose en sangre para mantenerse joven, jamás apareció en los registros de la época. No fue mencionado en el juicio. Ningún guardia lo vio. Ningún criado lo presenció. Esa escena grotesca que hoy alimenta el mito de la condesa Drácula fue construida siglos después, con tinta exagerada y objetivos muy claros. El primer relato que menciona baños de sangre aparece solo en el siglo XVIII, más de 100 años después de su muerte, y no fue escrito por un historiador, sino por un cronista sensacionalista de la nobleza vienesa. La narrativa era perfecta. Una mujer poderosa, viuda, aislada, rodeada de muertes y escándalos. Bastaba agregar un detalle macabro y la historia se volvía irresistible. Los editores lo sabían y los lectores también. A partir de ahí, el nombre de Elizabeth dejó de ser solo el de una condesa condenada sin defensa. Se convirtió en el de una vampira húngara, de un monstruo, de una entidad mayor que la propia mujer. Escritores romantizaron el horror. Pintores la retrataron desnuda, cubierta de sangre, rodeada de cadáveres. Y lo que era una tragedia, con dudas reales, con silencios políticos, con errores judiciales, se transformó en entretenimiento. Pero cuando se regresa a las fuentes originales, a los interrogatorios, a las actas del juicio y a las cartas del rey Matías II, se percibe algo perturbador. No hay ninguna mención a rituales de rejuvenecimiento. No hay ninguna referencia a baños de sangre, ni a pactos con el diablo. Lo que hay son acusaciones de abuso, sí, de violencia contra criadas, sí, pero también hay lagunas, contradicciones e intereses políticos detrás de cada página firmada. Entonces, ¿por qué, entre tantas figuras históricas crueles, Elizabeth fue la elegida para convertirse en leyenda sangrienta? La respuesta puede estar fuera de los autos, tal vez en la incomodidad que su figura provocaba. Una mujer instruida, autónoma, heredera de grandes posesiones, sin marido que la contuviera. Una mujer que no se callaba ni se inclinaba. En el siglo XVII, eso ya era razón suficiente para convertirse en blanco, y la sangre, que nunca fue probada, se volvió símbolo, un símbolo de castigo ejemplar, de control narrativo, de cómo se puede borrar la verdad con una buena historia. Las imágenes de Elizabeth con las manos ensangrentadas, sonriendo entre cuerpos, son más populares que cualquier documento real, porque el horror vende y porque la verdad muchas veces estorba. Hoy, cuando se visita el castillo de Seite, el guía turístico casi siempre repite la misma leyenda. Aquí, dicen, Elizabeth Bathory se bañaba con la sangre de sus víctimas. Pero pocos mencionan
que ese castillo fue saqueado antes del juicio, que los registros fueron manipulados, que los testigos fueron torturados y que la sangre tal vez solo haya sido tinta, tinta usada para pintar a una mujer como demonio, tinta derramada por manos que preferían el miedo a la justicia. Porque en la historia contada por los vencedores, la sangre no necesita ser real, solo necesita parecer convincente. No todas las voces repetían horror. Algunas susurraban dudas, otras valentía tardía. Entre las decenas de testigos escuchados en el proceso contra Elizabeth Bathory, pocos fueron oídos con atención, principalmente aquellos que no confirmaban el mito. Criadas mayores que habían trabajado por años en el castillo relataron sí castigos severos. Castigos físicos, humillaciones, gritos nocturnos. Pero ninguna de ellas habló de baños de sangre, ninguna describió rituales, y varias afirmaron haber visto a soldados y autoridades manipulando los relatos de las sirvientas más jóvenes. «Di lo que ellos quieren, o dirán que tú también ayudaste», confesó una en una carta recuperada en el siglo XIX. Esas mujeres, muchas analfabetas, pobres, socialmente invisibles, no servían a la narrativa que ya se estaba construyendo. Mientras algunas, bajo tortura, decían lo que los inquisidores esperaban oír, otras intentaban contar lo que realmente habían visto. Castigos típicos de la época, en una casa noble donde el rigor era común. Una dijo que había visto chicas con heridas, pero también había visto criadas inventar historias para escapar de las tareas. Otra afirmó que los soldados colocaron objetos de tortura en el sótano del castillo después del arresto para fotografiar una escena que pareciera convincente. Pero esos testimonios fueron suprimidos. No se incluyeron en los documentos oficiales, fueron archivados, desacreditados o simplemente destruidos, porque el mito de la condesa asesina era más poderoso que cualquier matiz. Servía a tres propósitos al mismo tiempo: justificaba la toma de tierras, satisfacía la moral de la Iglesia y advertía a otras mujeres con ambiciones similares. Durante décadas, esas criadas vivieron cargando dos pesos, el de la memoria y el de la culpa. Algunas fueron exiliadas, otras desaparecieron. Una, según registros fragmentados, intentó escribir su versión de los hechos, pero fue arrestada por blasfemia contra el Tribunal Real. Era el siglo XVII. Una criada que hablaba demasiado podía morir más rápido que una noble acusada de todo. Y así, el silencio de las sobrevivientes se convirtió en parte del castigo. No solo de Elizabeth, sino de todas las que se atrevieron a trabajar, vivir y hablar bajo un sistema que ya había decidido quién era el monstruo de la historia. Hoy, esos testimonios olvidados resurgen poco a poco, en archivos deteriorados, en notas al pie, en cartas salvadas por casualidad. No niegan que ocurrieron horrores, pero revelan algo aún más incómodo, que la verdad fue editada. Que las voces femeninas que no servían a la narrativa fueron silenciadas con la misma brutalidad que la propia acusada. Y el silencio, a veces, pesa más que la sangre, porque con él se entierran no solo personas, sino verdades enteras. Su nombre atravesó los siglos como una maldición. Elizabeth Bathory se convirtió en referencia en libros de terror, películas de horror gótico, obras de teatro y hasta canciones, siempre como la mujer que mataba por vanidad, que se bañaba en sangre, que sacrificaba muchachas como si fueran gallinas. Pero lo que permanece hasta hoy no es certeza, es narrativa. Y esa narrativa nació en un tribunal donde no había acusada, en un proceso donde las pruebas fueron manipuladas, y en una época en la que una mujer rica, poderosa y viuda era más peligrosa que cualquier arma. Elizabeth era odiada por muchos, pero tal vez más por lo que representaba que por lo que realmente hizo. La sangre que hoy mancha su nombre
pudo haber sido derramada o simplemente inventada para justificar su caída. El contexto político de Hungría a principios del siglo XVII era un campo minado. La monarquía necesitaba aliados y tierras, y la condesa poseía ambos en exceso. Su primo, aliado del rey, fue uno de los arquitectos del juicio. Los nobles encargados de la investigación obtuvieron títulos, propiedades e influencia poco después de su encarcelamiento. No hay coincidencia allí, hay estrategia. Y quizá oportunismo. Eso no significa que Elizabeth fuera inocente, pero tampoco significa que fuera el monstruo que pintaron. El mayor legado que dejó su historia tal vez no esté en el número de víctimas, sino en la forma en que el poder define quién debe ser recordado como villano y quién debe ser olvidado como cómplice. La verdad, en este juego, es la primera en ser enterrada. Hoy, los historiadores intentan reevaluar los archivos, confrontar documentos, dar voz a las sobrevivientes ignoradas. Pero la leyenda ya hizo su trabajo. La Condesa Sangrienta se convirtió en un producto cultural, y como toda buena ficción, resiste más que cualquier registro oficial. Al final, Elizabeth no fue juzgada solo por la justicia de su tiempo. Fue juzgada por siglos de imaginación colectiva. Y como ocurre con tantas mujeres en la historia, lo que quedó no fue quien ella era, sino lo que dijeron que fue. Si esta historia te impactó, entiende que el horror no siempre está en la sangre, sino en el silencio que se hace sobre ella. Elizabeth Bathory pudo haber sido culpable, manipulada o simplemente demasiado conveniente para ser perdonada. Pero lo que no podemos ignorar es cómo el poder reescribe el pasado según su propia conveniencia. Suscríbete ahora al canal, activa las notificaciones y comparte este video con quienes también cuestionan las versiones oficiales. En el próximo video abriremos otra tumba de la historia, donde la leyenda, el miedo y la verdad comparten el mismo espacio, pero no siempre la misma voz.